Amados hermanos, el Señor bendiga sus vidas. Un gozo, un privilegio nuevamente estar con ustedes. Después de un tiempo, un par de semanas que, hemos tenido un tiempo de viaje a Santa Cruz, como ustedes saben, con el pastor Iván. Ha sido un privilegio y ha sido algo muy edificante para nosotros estar por Santa Cruz, aprendiendo más sobre la predicación expositiva, y ha sido, una gran bendición. Es un gozo estar nuevamente con ustedes. Y un saludo también de parte del pastor Iván, quien se encuentra en Santa Cruz. Lo vamos a tener de vuelta en un par de semanas. Está atendiendo unos asuntos de sus papeles en Paraguay, y esperamos que le vaya muy bien ahí. Estamos orando por él. Está con su familia también, así que Dios mediante pronto lo tengamos de vuelta. El otro día, hermanos, escuchaba un proverbio italiano, de esos antiguos, que me parecía bastante interesante. Lo escuchaba en un programa de tele. El proverbio compara el ajedrez con la vida, en realidad, y decía de esta manera: cuando termina el juego, tanto el peón como el rey se van a la misma caja. Cuando termina el juego, tanto el peón como el rey se van a la misma caja. Ellos meditaban en este proverbio y lo usaban para decir: tanto el rico como el pobre, todos al final vamos a morir un día, y nos vamos al mismo lugar, nos vamos a la misma caja. Y ellos decían de que no nos llevamos nada de este mundo, y que al morir, todo se quedará aquí, y que deberíamos disfrutar de esta vida. Si tenemos dinero, deberíamos gastarlo en nuestros placeres, en vivir al máximo. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que algo de verdad tiene este proverbio, comenzando porque todos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero todos estamos en camino a la muerte. Y ya sean ricos o sean pobres, o cualquier nación, cultura, etnia, género, nuestros cuerpos van a terminar en un cajón bajo tierra muy pronto. La muerte nos llega a todos, y eso es cierto. Pero en este proverbio hay un gran error respecto a que no nos llevamos nada de esta tierra o de nuestra vida. Porque hay algo muy importante que sí llevamos con nosotros. ¿Saben qué es? Nuestros pecados. Nuestros pecados. La culpa de nuestros pecados y la deuda de justicia con Dios. Pero ¿a dónde los llevamos? Si nos apoyamos en la verdad bíblica, ¿a dónde vamos después de morir? La Biblia dice que todos vamos a un juicio final delante de Dios. Y no importa si eres rico o pobre, poderoso o débil, importante o insignificante para este mundo, la realidad para todos es la misma. Nacemos en pecado, vivimos en pecado y morimos en pecado. Llegamos al juicio final delante de Dios, y hay quienes son condenados a pagar por sus pecados por toda la eternidad. Esta es una realidad desoladora, hermanos. Es una realidad bíblica que es planteada como inevitable para todos en este mundo caído que le ha dado la espalda a Dios. Pero, hermanos, por el gran amor y misericordia de nuestro Dios, Él interviene, enviando una solución, una única salida a esta situación. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a dar lectura del verso 21 al verso 30. Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a leer el verso 21 al 30. Dice la palabra:
Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos llegar a tu palabra, Señor, con un corazón dispuesto a recibirla. Todos venimos aquí deseosos de que tú nos hables, Señor. Padre, que tú pongas tu palabra en nosotros, podamos creerla, recibirla y ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos en este tiempo a estar concentrados, Señor, y te ruego, Señor, que me puedas ayudar a exponer tu palabra de manera fiel, Señor. A pesar de mi debilidad, a pesar de mi pecado, Señor, te entrego este tiempo en tus manos y oramos todos juntos. Amén. El título de este sermón es Cristo, el yo soy. Cristo, el yo soy. El punto principal o el argumento que deseo exponer esta mañana es el siguiente. Pongan atención, hermano. Creer que Jesucristo es el eterno y verdadero Dios es lo único que puede librarnos de morir en nuestros pecados. Creer que Jesucristo es el eterno y verdadero Dios es lo único que puede librarnos de morir en nuestros pecados. Vamos a dividir en dos partes esta porción. Y la primera parte vamos a abordar del verso 21 al verso 24. He titulado la primera parte: creyendo que Jesucristo es el yo soy. Creyendo que Jesucristo es el yo soy. Voy a pedir que alguien dé lectura nuevamente del verso 21 al verso 24, por favor. ¿Quién podría ayudarme con la lectura del verso 21 al verso 24? Adelante, hermano. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Bien. Hermanos, imaginen tener delante de ustedes aquello que más anhelan, aquello que más han esperado, aquello por lo cual siempre han pedido al Señor, aquel ser más maravilloso que puede existir y que ha existido en el universo, tenerlo delante de nosotros y no reconocerlo. Los judíos habían esperado toda su vida que llegue el Mesías prometido. Ellos habían esperado con ansias que se cumpliera esa profecía de que iba a venir uno y los iba a salvar. Pero no podían reconocerlo cuando lo tenían enfrente de él.
El tiempo para ellos estaba terminando, hermanos. Y Jesús lo anuncia por segunda vez. Ya lo había dicho antes en Juan 7:33. Yo me voy, y donde voy no podrán venir. El tiempo se está terminando. Jesús ya va a partir. Pero ahora, a diferencia de Juan 7, el mensaje es más duro, porque no solamente dice que Él se va y que no podremos ir con Él, o que los judíos no podrán seguirle a donde Él va, a lo cual ahora responden: ¿acaso se va a suicidar? Ahora también Él les dice la razón de esta separación, les explica el por qué no podrán seguirle. Y dice que es a causa de que ellos pertenecen a otro reino. Ellos son terrenales, dice, y Jesús no es de este mundo. Ellos son de este mundo, pero Jesús no. Jesús se está refiriendo aquí de que hay un reino terrenal y hay un reino celestial, y que aquellos judíos pertenecen a ese reino terrenal y no han podido entrar al reino que Jesucristo pertenece, el reino celestial, el reino de Dios. Jesús les estaba diciendo que ellos pertenecen al mundo, igual que los demás, igual que los que están alejados de las verdades de Dios. Y así como todos los demás terrenales o gentiles, podrían llamarle en ese tiempo, morirían en su pecado y estarían separados eternamente de Dios. Todos los judíos presentes ese día tenían una necesidad muy grande. Su necesidad era un cambio de ciudadanía. Ellos necesitaban un cambio de ciudadanía, de identidad, de reino, para poder ir con Cristo. Necesitaban salir del reino terrenal en el que se encontraban y entrar al reino celestial que Cristo vino a establecer, el reino de Dios que se había acercado por medio de Jesucristo. Pero esto era algo que el judío no podía entender, que ni siquiera comenzaba a comprender: estar excluido del reino de Dios, aquel pueblo elegido, aquel pueblo que había sido separado para Dios. De repente llega Jesucristo y les dice de que ellos no son parte de este reino. Para ellos era algo inentendible, que no tenía sentido. Y así seguramente puede ser para muchos de nosotros hoy, o tal vez para muchos que consideran ser creyentes porque su familia es creyente, o porque se congregan todos los domingos, o porque pertenecen tal vez a una denominación, a una religión, y ellos creen que son parte solamente porque están en medio de un lugar que se supone que está cerca de Dios, pero no ha habido un verdadero cambio de ciudadanía ni de corazón. Jesús está explicando por qué ellos morirían en sus pecados. La razón está en no haber creído en la verdadera identidad de Él. Lo que Jesús está diciendo es algo serio. El judío entiende lo que es morir en sus pecados, porque ellos entienden lo que es el pecado, entienden que se comete contra Dios y que la paga del pecado es la muerte. Y ellos han vivido ofreciendo sacrificios, haciendo una serie de rituales para limpiar el pecado, para expiar el pecado y poder presentarse delante de Dios. Y ahora Jesús les dice directamente: morirán en sus pecados. Ustedes morirán en sus pecados. Y les dice que la razón es porque no pueden ver quién es Jesús. No pueden ver quién es Él. No entienden su verdadera identidad. Aquí Jesús está declarando su identidad y su deidad de una manera muy notoria. Está diciendo que Él mismo es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús está diciendo que es el yo soy. ¿Habían escuchado alguna vez el término que Dios utiliza para referirse a sí mismo del Antiguo Testamento? Yo soy el que soy, dice en otras ocasiones.
Este es un título separado exclusivamente para el Dios verdadero, exclusivamente para Jehová. Yo soy significa de que Dios es el único que es en sí mismo, que tiene vida en sí mismo y que su vida no depende de que alguien se la dé. Él es en sí mismo. Todos los demás somos porque Dios nos permite ser. Pero el yo soy es y siempre ha sido. Existe por cuenta propia. Eso es lo que da a entender el yo soy. Y el único yo soy, el único que existe por sí mismo y siempre ha existido y no depende de nadie para existir, es Dios. Aquí hay una conexión directa con lo que el profeta Isaías había hablado cientos de años atrás. Vamos a ir un momento a Isaías 43 y vamos a leer del verso 10 al verso 13. Isaías 43, del verso 10 al verso 13. Isaías 43, del verso 10 al verso 13. Yo voy a dar lectura en la versión Biblia de las Américas. Tal vez cambie un poco con la versión que ustedes tienen, que seguro es Reina Valera. Isaías 43, del 10 al 13 dice, escuchen bien, o lean sencillamente con la lectura también. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo, a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. No habrá otro Dios. Yo soy el Señor. Biblia de las Américas o Biblia Reina Valera dice, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado, y no hay entre ustedes Dios extraño. Ustedes pues son mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Esta es una de las porciones donde más se utiliza ese término yo soy. Y el texto anticipaba, profetizaba, que Dios enviaría un siervo para que conozcan a Dios, para que crean y entiendan que Él es Dios, que esa iba a ser la función de ese siervo. Es decir, ahora sabemos que Dios decide revelarse al mundo por medio del Hijo, y para ser salvos debemos creer que el Hijo es Dios. El Hijo es Dios, que aún desde la eternidad Él ya era Dios, que no ha habido antes de Él otro Dios, ni habrá después de Él otro Dios, que solo hay un solo Dios. Hermanos, cuando estamos afirmando que Jesús es el yo soy del Antiguo Testamento, estamos afirmando que Jesús es Jehová. Estamos afirmando que Jesús es Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Hermanos, no pensemos que Jesús es como el Dios del Nuevo Testamento y que en el Antiguo Testamento era Jehová, era Yahvé o era el Padre, y que ahora hay como un nuevo Dios que es Jesús, porque estaríamos equivocados en la verdadera identidad de Jesucristo. Jesús es el Dios de toda la Biblia, el único y verdadero Dios. Ahora, con esto no quiero decir, y tengamos cuidado también,
no quiero decir que Jesús es el Padre o que Jesús es el Espíritu Santo, porque debemos entender de que así como Jesús es Jehová, el Padre es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová. Jehová es el nombre del único y verdadero Dios. Por ende, Jesucristo es Jehová. Pero el único y verdadero Dios vive y existe en tres personas. Cada una de ellas tiene una función diferente, pero son iguales en esencia. Es el Dios trino del cual habla toda la Escritura. Jesús y Jehová es uno, y solo en Él, hermanos, y solo en Él hay salvación. El verso 24 nos decía: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, está diciendo Jesús, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, los judíos de esa época, los judíos que estaban recibiendo esta palabra de manera original, no serían condenados a causa de la multitud de pecados que ellos podían haber tenido, o por tal vez su falsedad, su hipocresía. Ni siquiera serían condenados por el pecado más escandaloso que ustedes podrían imaginar. Ellos serían condenados a causa de haber cometido el pecado o la ofensa más grande ante Dios, que es haber rechazado al Hijo de Dios. Haber rechazado al Hijo de Dios. Y a causa de eso, ellos morirían en sus pecados. A causa de ese único pecado, podríamos decir, o el principal de todos. No importaba cuántos sacrificios hayan hecho, no importaba si intentaron cumplir toda la ley, no importaba nada más, porque nada puede traer perdón de pecados fuera de Jesucristo. Nada puede quitar la culpa de los pecados fuera de Cristo. Y ellos morirían cargando con sus pecados, sin reconciliación con el Padre, y no podrían ir al lugar de vida eterna donde Cristo se dirige. Por eso Él dice: a donde voy ustedes no podrán ir. Si tan solo ellos pudieran ver este gran pecado que están cometiendo, si tan solo ellos podrían ver que están rechazando al Hijo de Dios y se arrepintieran de esto a tiempo, todos sus demás pecados podrían ser perdonados. Todo lo demás se puede perdonar, pero este punto es el que nos deja sin esperanza. No hay más fuera de esto. Si yo paso por encima la única solución que Dios provee, si yo rechazo la obra que Jesús me da, que Dios me da en el Hijo para recibir perdón de pecados, no tengo otra alternativa. Ya no hay más nada después de eso. No se puede hacer nada más. Y por eso es de que a causa de ese pecado, a causa de rechazar al Hijo, es que somos condenados. Y es que los judíos en este punto están siendo condenados principalmente por esto. Vamos a aplicarlo esto también para nosotros, porque entendemos que toda persona que no conoce a Cristo pues vive en pecado, vive separada de Dios a causa de su pecado, y sabemos que si no recibe el Evangelio, si esa persona no escucha acerca de Cristo, si alguien no le lleva la palabra, esa persona no tiene ni siquiera la oportunidad de responder al Evangelio, y por ende simplemente morirá en sus pecados, llegará al juicio final y tendrá que pagar por sus pecados por toda la eternidad. Pero también tenemos que entender, hermanos, que puede haber incluso entre nosotros personas que ya recibieron el Evangelio muchas veces, que tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios y de saber que Jesucristo es Dios, que Él es el yo soy. Fueron expuestos a la verdad de la palabra de Dios en múltiples ocasiones,
pero la rechazaron una y otra vez. Hay personas que están rechazando a Cristo, hermanos, y que está Cristo delante de ellos constantemente. Y este es el principal pecado por el cual serán condenados. Hermanos, todavía hay millones de personas ahí afuera en el mundo que no han tenido la oportunidad ni siquiera de escuchar una vez el nombre de Jesús. Personas que pueden caminar kilómetros y kilómetros alrededor y no hay una sola iglesia que tenga una Biblia que pueda abrir y hablarles acerca del Dios vivo. Hay millones de personas que no tienen la oportunidad de responder a este mensaje, hermanos. Pero muchos de nosotros y personas que ustedes conocen, Dios ha tocado su puerta una y otra vez, por medio de ustedes tal vez. Todos aquellos que tuvieron múltiples oportunidades de recibir a Cristo y no lo hicieron, recibirán una mayor condenación. Y esto tiene una implicación muy importante para nosotros, hermanos. Tiene una implicación muy importante para nosotros que deseamos llevar el Evangelio, que deseamos predicar, o de hecho nos estamos esforzando tal vez para predicarle a nuestros seres amados. Estamos orando por alguien y una y otra vez, en cada oportunidad que tenemos, le hablamos de Cristo, le hablamos de Cristo. Tiene una implicación importante, hermanos, porque si es que ellos han escuchado el mensaje una y otra vez y no han respondido, están rechazando a Jesucristo. Ahora hay un pecado mayor en ellos. Y por eso cuando hablemos con aquellos que tal vez amamos, o tal vez otros que en algún momento de su vida estuvieron cerca de la palabra de Dios, fueron expuestos a la palabra, pero se apartaron, se alejaron, volvieron al mundo, y ustedes los conocen, están en la misma situación. Han rechazado al Hijo de Dios, y ahora hay un pecado aún más grande que los condena. Para todos ellos, hermanos, necesitamos predicarles arrepentimiento, y arrepentimiento de este pecado en particular. Principalmente están rechazando al Hijo de Dios. Hay cosas de las que se tienen que arrepentir. Definitivamente tienen que reconocer sus pecados, que están caminando lejos de la verdad, que están tal vez en diferentes tipos de pecado en contra de la voluntad de Dios. Pero principalmente, ahora, estas personas están rechazando al Hijo de Dios. Y a causa de eso, principalmente, morirán en sus pecados. Todos ellos, hermanos, deben saber que el principal pecado que están cometiendo ante Dios es rechazar a Jesucristo, y que este es el principal pecado del cual necesitan arrepentirse. Recordemos esto, hermanos: creer que Jesucristo es el eterno y verdadero Dios es lo único que puede librarnos de morir en nuestros pecados. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, donde vamos a dar lectura del verso 25 al verso 29. He titulado esta segunda parte: Jesús y el Padre juntos en la obra de salvación. Jesús y el Padre juntos en la obra de salvación. Voy a pedir nuevamente que alguien pueda dar lectura del verso 25 al verso 29, por favor. ¿Quién puede ayudarme? ¿Alguien que quiera leer? Hermanita, adelante. Del 25 al 29. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto habló al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo,
sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Hermanos, en este punto del ministerio de Jesucristo, Él ya se había revelado en múltiples ocasiones como el Dios verdadero. No era la primera vez que Jesús tenía una palabra como la que ha dado en este punto. Y de hecho, desde el principio de su ministerio, Él se revelaba y mostraba su verdadera identidad. De hecho, Jesucristo confirma esta identidad en múltiples ocasiones con señales y prodigios. Pero los judíos seguían preguntando: ¿quién eres? Los judíos no podían reconocer quién es Él, no podían ver quién es Él. Estaban con los ojos vendados ante aquel que era y que es el único y verdadero Dios. Ellos piensan que Jesús no es compatible con lo que ellos aprendieron acerca de Dios, o sobre todo acerca del Padre. Ellos piensan que Jesús es contradictorio al Padre, es contradictorio a lo que ellos han aprendido en la ley, es contradictorio a las tradiciones que ellos tienen, y por ende los rechazan, porque no encajan en el sistema religioso y teológico que ellos han desarrollado. Los judíos piensan que Jesús está haciendo algo así como iniciar su propia religión o su propia secta, la cual terminaría desviando a todos del verdadero Dios. Y ellos tienen en mente obviamente al Dios del antiguo pacto. Ellos no podían ver que Jesús está haciendo una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ellos no podían ver, hermanos, que Jesús es el mismo Dios del antiguo pacto que ahora estaba trayendo un nuevo pacto. Por lo cual ellos concluían que seguirlo sería traicionar a Dios y sobre todo traicionar al Padre. Es por esto que Jesús insiste en explicar su vínculo con el Padre, su relación perfecta con el Padre, porque esto respalda que Él es el único y verdadero Dios. Por eso este mensaje de que Él es el yo soy está acompañado de que el Padre está con Él. Los judíos, hace un momento en esta historia, hace un momento, y en nuestra Biblia, hace unos versículos atrás, estaban cuestionando a Jesús de que Él estaba dando testimonio de sí mismo, que no había quien confirme ese testimonio, que no había otro testigo, y le estaban preguntando: ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre que tanto hablas? Estaban cuestionando estas cosas. También le preguntaban como que: ¿qué confirma tu mensaje? ¿Cómo sabemos que tu palabra es verdad? Y en esta porción Jesús explica el vínculo perfecto que tiene con el Padre, y que Él no está solo en esta obra, que Él no está haciendo esto por su propia cuenta, o que Él está separándose del Dios del Antiguo Testamento. Él está uniendo esto, sino que Él está también mostrando que el Padre está con Él, liderando la obra de salvación, que están juntos en esto, y que de hecho el Padre está tomando el rol de liderazgo. Jesús está todo el tiempo conectado con el Padre, está diciendo y haciendo lo que el Padre le guía, le ordena, le pide, y todo lo que Él hace es agradable al Padre, es compatible con el Padre, está en perfecta conexión y acuerdo con el Padre. No hay ninguna desconexión con el Dios que ellos entienden del Antiguo Testamento. Y esta relación entre el Padre y el Hijo es la relación que Juan trata de explicar desde el principio de su libro. Es la relación entre el Verbo y Dios, que los judíos no pueden comprender.
Los judíos deben entender que Jesús está con Dios y que Jesús es Dios desde toda la eternidad. Es decir, Juan 1:1. Él está explicando ahora de una manera práctica lo que comienza diciendo en su libro. En el principio estaba Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Una relación tan perfecta y tan inentendible al mismo tiempo para nosotros que los judíos simplemente la rechazaban. Y esta es la relación que nosotros debemos tener muy clara. No hagamos, hermanos, al Hijo menos que al Padre. Tengamos mucho cuidado en esa doctrina que es importante, porque nos va a llevar, si no la entendemos, nos va a llevar a hacer que el Hijo sea menos que el Padre, o a pensar que solo el Padre es Dios, o que el Hijo es el Padre, que también sería un error. Y todos estos errores nos llevan a distorsionar la verdadera identidad de Cristo. Nos lleva a distorsionar la verdadera identidad de Cristo. Vamos a terminar en el mismo lugar que ellos, preguntándole a Cristo quién es. La respuesta que nosotros deberíamos tener clara y concisa, tal vez la más importante de nuestras vidas, es quién es Cristo. Deberíamos tener muy claro quién es Cristo y defenderlo y proclamarlo. Cuando se habla de Cristo, las personas creen. Cuando hablamos de Cristo, las personas vienen a Cristo. Pero si no entendemos verdaderamente quién es Cristo, terminaremos alejados de Él. Terminaremos con dudas. En algún momento dudaremos de si Él es Dios o no. Cuando venga alguien a darnos sus argumentos, como Testigos de Jehová o alguna otra secta, grupo religioso, vamos a dudar. Y hay misioneros, por ejemplo, que viajan a los países musulmanes a predicar a Jesucristo, y porque no tienen clara esta doctrina, terminan convirtiéndose en musulmanes. Imagínense eso. Ha pasado muchas veces. Ha pasado muchas veces que cuando los fundamentos no están claros, dudamos. Y si alguien tiene un mejor argumento, tal vez podemos ceder al nuestro. Pero esto es lo que la Biblia nos muestra con claridad. Esto es lo que la Biblia revela de quién es Dios. Esto es lo que la Biblia muestra de quién es Cristo. Algunos de estos judíos se darían cuenta de esto después de haber tratado a Jesús como el peor de los criminales. Ahí en ese entonces se darían cuenta de quién es realmente Jesús. Algunos se darían cuenta tarde que fueron responsables, estos judíos, de clavar en una cruz a Dios en la tierra, al Hijo de Dios. Y se darán cuenta de que Él venía en representación del Padre y que estaba haciendo la voluntad del Padre. Es lo que dice el texto. Cuando sea levantado, o después de que sea levantado, ahí recién algunos se darán cuenta. Y esto se extiende a nosotros, a nuestra realidad. Un día todos los que rechazaron a Cristo se darán cuenta de que aquel que fue colgado en un madero, clavado a la cruz hasta la muerte, en verdad era Dios. Se darán cuenta de que rechazaron la obra de amor más grande que Dios pudo hacer por el mundo y por cada uno de nosotros, y que ahora es tarde para recibir. En ese momento será tarde. En ese día el arrepentimiento ya no servirá de nada. Ya no servirá arrepentirse por no haber antes creído o buscado o aceptado el regalo de Dios, de su Hijo Jesucristo. Pero ahora todavía hay oportunidad.
Todavía es el tiempo oportuno. Todavía es el tiempo oportuno. Así que si alguien todavía no ha creído, no ha puesto su fe en Jesucristo, arrepiéntase hoy de sus pecados, principalmente de haber rechazado al Hijo de Dios. Cree en Él y recíbelo como tu Señor y Salvador, para comenzar una nueva vida, libre del pecado y reconciliada con Dios. Creer que Jesucristo es el eterno y verdadero Dios es lo único que puede librarnos de morir en nuestros pecados. Para terminar, me gustaría comentar un poco el verso 30. El verso 30 dice, al finalizar todo: hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Me gustaría tomar la parte positiva de esto. Cuando hablamos, personas creen. Cuando hablamos de Cristo, personas oyen y creen. Sigamos hablando de Cristo. Sigamos presentando al verdadero Jesucristo. Sigamos hablando de quién es Él. Sigamos predicando de que Él es Dios, de que Él se ha encarnado, se ha hecho hombre, ha muerto en la cruz, ha resucitado el tercer día y que hoy vive y reina y que es uno con el Padre. Sigamos predicando de Cristo, sigamos hablando de Él, no cayendo en nuestras bocas, porque cuando se habla las personas creen. Sin embargo, aquí parece un desenlace feliz de la historia, porque nos dice de que Jesús habló esto y muchos creyeron en Él. Al parecer, el argumento que Jesús expuso sobre su vínculo perfecto con el Padre, sobre todo, que era esta duda que tenían, tuvo efecto en algunos de los oyentes judíos, y tal vez algunos se terminaron de convencer. Pero un poco más adelante, hermanos, veremos que estos mismos que afirmaron creer después recogerían piedras para lanzarlas a Jesús con intención de matarlo. La fe de estos judíos no tenía una buena raíz y pronto rechazarían nuevamente a Jesús. Es lo que viene a continuación de la siguiente porción. La verdadera fe, hermanos, viene acompañada de obediencia y perseverancia en Cristo. Viene acompañada de buenas obras, viene acompañada de nueva vida, de un nuevo corazón que busca agradar a Cristo. Esto es lo que vamos a ver el próximo domingo. Así que, hermanos, como hemos visto al principio, un día todos vamos a morir. Algunos tal vez pronto, pero tarde o temprano todos vamos a morir. Pero si hemos recibido a Jesucristo, moriremos en Cristo. Resucitaremos con Él y estaremos eternamente con Él en el lugar que Él ha preparado para nosotros. Acompáñenme a orar, queridos hermanos. Amado Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Te agradezco, Señor, porque tú eres tan bueno, Señor. Tu misericordia es tan grande que tú no nos has dejado, Señor, en ese lugar de oscuridad absoluta, de desesperanza total, de desolación, Señor, donde lo único que podíamos hacer era pecar y pecar, Señor, donde éramos esclavos de nuestro pecado y ni siquiera lo podíamos ver, Señor. Tu gracia ha sido tan grande que tú nos has rescatado de ese lugar, nos has dado una salida, una única solución, una única esperanza, que era tu Hijo Jesucristo, y que sigue siendo hoy la única esperanza. Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que todavía no ha creído en Cristo, que lo pueda hacer, Señor. Padre, que tú puedas obrar en esas vidas para que entreguen su vida por completo a Cristo, que reciban a Cristo, Señor, que permitan que Cristo sea el Señor y Dios de sus vidas, que puedan obedecerlo, que puedan buscar agradar en medio de la palabra, que reciban nueva vida, Señor, que reciban la fe verdadera que solo viene de ti, Señor, que haya conversión verdadera, Señor.
Padre, que aquellos que hemos tenido la gran bendición, el privilegio y la gracia de haberte conocido, Señor, de haberte recibido, podamos seguir predicando de Cristo, podamos llevar este mensaje, Señor, podamos llamar al arrepentimiento, Señor, podamos ser fieles en lo que tú nos llamas a hacer, Señor. Ayúdanos, Padre. Estamos eternamente agradecidos contigo, eternamente agradecidos por lo que has hecho. Y entregamos nuestras vidas nuevamente en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.